Muy buenas tardes, 2 de julio del año 2021, esta es Coyuntura Política. Mi nombre es Víctor Barahona y como es costumbre, el licenciado Sergio Méndez, abogado de la República y presentador de Tele1. Buenas tardes, Sergio. Víctor, muy buenas tardes, un verdadero placer. Gracias por tomarme en cuenta una vez más ante la teleaudiencia, el cual semana tras semana está muy pendiente de este programa tan prestigioso. Gracias. Bueno, y pedirle disculpa a nuestra audiencia ya que 2 semanas no aparecimos por motivos de trabajo, de salud, pero aquí estamos, gracias a Dios. Sergio, al punto vamos. Al punto. Como puedes ver, ya se reveló la tan codiciada y esperada lista Angel. ¿Qué viene después de la lista? ¿Qué son las... Aparecer en esa lista, tú que tienes mucha experiencia, ¿qué le viene a estos personajes? Ok, lo primero que habrá que decir para que la gente empiece a estar un poco clara de que ya no hay nada que demostrar. Ya después de esta situación ya no hay justificación sobre el tema de los actos profundos y lamentables de corrupción que han llegado a superar las administraciones de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, juntos los dos, sobre los actos de corrupción en tan poco tiempo que nosotros estamos viendo. Punto número 1. Punto número 2. Señores, esta no es la lista del DICON que publican los bancos cuando usted debe. Esta es la lista Angel. Eliot Engel es un prominente congresista que se retira este año y que él fue el promotor como hecho generador de esta lista y que en el 2020 se le dio el mandato a la administración del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, de articular una lista luego de un profundo estudio sobre elementos que inequívocamente nos llevaran a pensar bajo prueba no solamente indiciaria, sino que con prueba con robustez, elementos de prueba, como ha dicho la embajadora Names categóricamente, donde se ha investigado con abogados especialistas para poder determinar quiénes son estas personas. Listo. Acto seguido, ¿qué significa? El retiro de la visa hacia ellos y hasta su círculo familiar según las investigaciones. Punto número 2, esta lista, Angel, ¿está cerrada? No, han desarticulado parte de la lista que van a ir en los próximos meses, van a ir develando. Hay ciertos personajes que no están contemplados en esta lista, por supuesto que hay ciertos personajes que no están contemplados, pero que en los documentos desclasificados del Departamento de Estado por medio de la Embajada de los Estados Unidos, meses atrás nosotros conocimos nombres que no han sido vinculados en estos, pero que están relacionados con actos de corrupción, crimen organizados, como el del diputado Guillermo Gallegos, por ejemplo, y otros que aparecen en esta situación y que él ha tratado simple y sencillamente de venir y no responder o decir que no son las instituciones acá. Normalmente en los países los narcotraficantes no son investigados por, estoy poniendo un ejemplo, por los gobiernos de turno, sino que estos son requeridos por parte de la Embajada Americana. Seguro, Víctor, más adelante vamos a retomar el penoso y lamentable suceso de la Corte Suprema de Justicia en retrasar la deportación de los cabecillas de la Mara MS. Seguro lo vamos a tocar más adelante. Qué bochornoso es que las autoridades estén traspapelando para no darles a los Estados Unidos a los miembros de la pandilla. ¿Qué presión hay detrás de todo esto en el tema de la tregua? Es lo que decía un especialista esta semana. Que hay negociaciones detrás de todo esto, porque esta Corte Suprema de Justicia nace de la Asamblea, que es puesta por el partido oficialista y obviamente por el presidente de la República. Qué lamentable, decían unos especialistas esta semana, yo no, por supuesto, porque no me permite mi altura hacer o esbozar un tipo de este tipo de análisis. Punto y aparte. Punto número 2. En esta lista salen funcionarios, la mitad del gabinete por lo menos del presidente Nayib Bukele. La pregunta es, hay que analizarlo hacia afuera y hacia adentro. La semana pasada estuve en México de viaje por un tema laboral y me decían desde allá, la gente que me abordaba, tanto salvadoreños como mexicanos, increíble tu país, nosotros pensábamos que éramos corruptos, pero ustedes se han tirado la barda, me decían los mexicanos, con los cuales nosotros
en determinado momento se nos acercaban. Punto número 1, y los salvadoreños que viven allá, con los cuales yo tuve contacto, quedaban perplejos. ¿Por qué? Por la moneda del Bitcoin que quieren imponer, por el tema, sin lugar a dudas, de actos de corrupción y señalamientos, del tema de la pandemia, donde se aprovecharon con relación a ese tema, etcétera. Con la boca abierta, Víctor. Listo. Una vez dicho este tema, Víctor, por lo menos la mitad del gabinete del presidente está ahí. La gran pregunta es, en el 2017 el presidente de la República en un tuit determinó por qué quieren impedir a las ICIES. Y él la terminó quitando. La terminó quitando luego de que ofertó aproximadamente un poco más de 14 casos puntuales de corrupción de este gobierno. ¿Cierto? Ok. Y además, en el 2020 el presidente dijo, el primero que toque un centavo y esté ligado a actos de corrupción, yo mismo lo voy a quitar. La gran pregunta es, ¿lo va a hacer? El cascabel al gato se lo ha puesto la raquítica oposición, el simulacro de oposición que tenemos, ¿sí? El decepcionante papel de la oposición, que debería de patentizar en el Centro Nacional de Registro la palabra torpeza, debería de inscribir la oposición. Esa palabra debería estar... todavía, por eso te digo, la pésima, lamentable, raquítica, despreciable, no sé qué otro apelativo poder determinar, pero debería ir a patentar la palabra torpeza como suya en el Centro Nacional de Registro. Pero la misma corrupción se acabó a la oposición. Propiedad intelectual. La misma oposición que acabó a la corrupción es la misma oposición que ahorita, la misma corrupción que rodea a esta administración. Y los mismos de siempre son los que rodean al presidente de la República. Solo cambiaron personajes. Solamente, mira, yo creo que ni personajes, porque son los mismos personajes de siempre. Lo único es que le fuiste a comprar ropa nueva al maniquí, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, qué lamentable es ver que el presidente de la República no ha emitido juicio de valor y que el día de ayer había una conferencia de prensa del ministro de Trabajo y fue suspendida, y que el día de ayer fueron abordados en el Salón Azul diputados de Nuevas Ideas, y cuando se les iba a preguntar dieron la vuelta a todos y se fueron en estampida. Yo esperaba una conferencia de prensa anoche del presidente. Qué impresentable. Que no, o sea, lo que debe de ser es una conferencia de prensa por parte del presidente inmediatamente el día de ayer. Estos están destituidos. Ayer, sí, lo que pasa es que están más preocupados ahorita en qué cortina de humo van a tirar y qué es lo que van a hacer. Y están reunidos para ver cómo salen adelante. El salario mínimo ya lo anunció, será una cortina de humo. El salario mínimo fue una conferencia que grabó un día antes, porque él ya sabía que el día de ayer venía la lista Angel. Listo, ok. Pero ¿cuál es lo trascendental de esta lista? ¿Es únicamente para los Estados Unidos? No, para la comunidad internacional. Ahí viene la bola negra. Es también, por supuesto, para la comunidad europea. Es para esto, para todas las personas que simple y sencillamente están dando puntualmente, claro, apoyo a nuestro país, te margina. Ahora, en el tema de la señora Carolina Recinos y Alaví, están siendo investigadas también por la compra de insumos en España. Y si España llega a determinar, como los jesuitas, que hay elementos de prueba, también van a pedir la deportación por parte de ella, como hicieron con los militares. Ok, punto número 1. Punto número 2, porque yo creo que ya vamos ingresando en el tema. ¿Qué va a pasar con el señor presidente de la República? Porque esbozó ciertamente de que su gobierno no iba a ser de los mismos de siempre cuando tiene. ¿Quién es el personaje número 1 que aparece en esta lista? El señor Walter Araujo. El señor Walter Araujo que tiene un proceso penal, que tiene un proceso abierto hoy por expresiones de violencia y que estuvo en todos los gobiernos del partido Arena, cuando se aprobó la dolarización, con los gobiernos de corrupción de Tony Saca, con los gobiernos de corrupción de Francisco Flores, que estuvo con los gobiernos de Alfredo Cristiani. En los 20 gobiernos y en los 20 años de Arena estuvo él ahí. ¿Y eso cómo se come, Víctor? Y lo tenés entonces ahí, y iba como candidato a diputado de Nuevas Ideas. ¿Y eso cómo se come, Víctor? Punto número 1, eso es lo lamentable. Y de ahí tenés a otros personajes en el gobierno que obviamente aparecen en toda la situación esta. Ahora, la pregunta y lo trascendental de todo esto es, ¿qué va a pasar con el presidente? Este golpe tan devastador, demoledor, de aquí para el 2024, el presidente tiene que entender que este tema hay que ponerle cartel de liquidado. Así inició el FMLN. Ahora, si nosotros hacemos una comparación
del FMLN como un instituto político con trascendencia nacional e internacional, como la Democracia Cristiana, tenía una formación, tenía una estructura, tenía partido político, a diferencia de Nuevas Ideas que solamente gira en torno a una figura, que es la del presidente de la República. Y el FMLN cayó, y el FMLN solo tiene 4 diputados. 2 de ellos dicen que es de José Luis Merino y los otros 2 del FMLN. Por eso es que no se han puesto ni de acuerdo en quién va a poner el jefe de fracción. Esa es la razón. Ahora, la pregunta es, Arena, la pírrica oposición que nosotros tenemos en todo lo demás, porque el PDC y PCN están plegados al presidente, como estuvieron plegados al FMLN, como estuvieron plegados al Partido Arena, que viva la flor, que la mía es la mejor, ¿sí? Para recordar un poquito, porque si a usted le encanta que le suban a la voladora, déjeme decirle que si usted todavía sigue en la misma dinámica, es porque simple y sencillamente no quiere que le digan la regaste. Listo. Sergio, Una vez tú que dicho, fuiste abogado, perdón que te interrumpa, la lista te quitan la visa. uh-huh. ¿Te pueden quitar dinero en Estados Unidos? Te pueden congelar las cuentas, te pueden congelar propiedades, pero también pueden pedir la extradición tuya para ser investigado. Recordemos que hay delitos de lavado de dinero y la moneda es el dólar. Entonces Estados Unidos tiene jurisdicción sobre eso, como lo está teniendo ahorita con el tema de las maras. Punto número 1, punto número 2, pero lo que yo te decía es que la pésima y lamentable oposición del Partido Arena y el FMLN le han puesto el cascabel al gato. Ellos ya sacaron a 2 cuadros e inician un debido proceso interno para poderlos expulsar. Carlos Reyes, una persona que andaba allá en el Mundial de Rusia. Carlos Reyes que tiene enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Sí, y además de eso tenés al otro personaje del Partido Arena que hoy por hoy está relacionado, y un tercero que es el del Tribunal Supremo Electoral, Wellman, que dijo simple y sencillamente no lo podemos nosotros separar del partido porque él no está afiliado. Pero entonces tenés a quién, al exalcalde de allá de la Unión, altamente cuestionado, Ezequiel Mía, que también lo han hecho a un lado. Listo, una vez dicho eso, Arena da el primer paso. Fíjate qué interesante en esta situación. El FMLN ya pidió también que se desvinculen de Sigfrido Reyes y lo expulsen, como expulsaron a Nayib Bukele en su momento, y que también lo hagan con José Luis Merino. A Nayib Bukele lo expulsaron porque se quería tomar el partido FMLN. Esa fue la razón, no fue la manzana de Xochitl Marchelli. No fueron las expresiones cuando él decía que el FMLN había tenido ciertos actos que estaban o reñían con la legislación vigente aplicable a la materia. Se van a desmarcar de José Luis Merino, que está muy cerca de Nayib Bukele, pero a la misma vez está cerca del FMLN y está relacionado al Bapetróleo con lavado de dinero y las FARC. Si el FMLN llega a hacer esa situación, le pusieron el cascabel al gato al presidente y le van a decir, presidente, ¿se va usted a desligar? ¿Va a remitir y certificar a Fiscalía lo de sus funcionarios? ¿O sus funcionarios no actuaron sino con el permiso suyo, presidente? Y al final los funcionarios son el chompipe de la fiesta cuando el verdadero generador de todo esto y quien tendría que estar en la lista sería usted, presidente. Esa sería la gran pregunta. Y si no lo hace, estaríamos hablando que el presidente se estaría reventando contra un muro de cemento hidráulico para las próximas elecciones, porque la popularidad de él ha empezado a bajar. No, pero va a empezar a subir, porque ya va a empezar a regalar nuevamente canastas solidarias, el aumento al salario mínimo, el clientelismo, el populismo del señor presidente, que sabía que la lista Angel ya venía. Él pensó que con una olita ante el tsunami que venía iba a poder opacar o manejar las mentes, tocamos tu mente, de los salvadoreños. Sale el presidente en una conferencia grabada un día antes, en la mañana, y que la mayoría de sus funcionarios estaban en otros canales de televisión esa mañana, misteriosamente en entrevistas. Viene el señor presidente de la República y anuncia el aumento al salario mínimo, un aumento que él lo prometió al llegar y no lo ha hecho sino que en 2 años, pero que ahora misteriosamente lo hace. Un 20% la gente no tiene ni idea del gran daño que eso significa para la economía de El Salvador, y se lo voy a ir explicando con cartulina, con plastilina, con crayolas. Punto número 1. Cuando usted dice que va a subir un salario mínimo ante el 300% que han tenido los precios en los últimos días, y tú no me dejarás mentir, de la canasta básica, lo único que tú estás haciendo es que bajo la especulación es que se sigan disparando más los precios. Hable con un economista.
Eso es lo que funciona en el tema de macro y microeconomía en las familias. Este es su servidor abogado, tiene posgrado y por supuesto estudiamos economía en la universidad. Un mínimo de concepción, obviamente lo tenemos y obviamente hablamos con economistas. Bajo esa misma dinámica, tú tenés que le dicen a las empresas que tienen que aumentarle un 20% de lo que tienen, del salario mínimo, a los trabajadores viniendo de una pandemia. Cuando las empresas en este país han cerrado. Cuando lo que van a hacer las empresas simple y sencillamente es decirle, perfecto, yo le voy a subir el salario mínimo, inconsulto, porque no lo ha pasado ni por la empresa privada y lo quiere mandar a la Asamblea Legislativa. Un 20% es un tema lamentable para la economía, pero no es muy bueno para los salvadoreños, por más que parece, porque al final es un espejismo en el desierto. El hecho que a ti te vayan a aumentar el 20% significa que vas a pagar renta más, punto número 1. Punto número 2, el salario mínimo está íntimamente relacionado con el tema pensiones. Es una burbuja. Es mentira, simple y sencillamente es un círculo vicioso, donde, oí, pero mira qué lamentable lo que yo te voy a decir a dónde llega el tema del populismo. El salario mínimo está relacionado con el tema de pensiones, está relacionado con el tema de la renta que te van a quitar, pero está relacionado con el costo de la vida, porque automáticamente se disparan los precios cada vez que se da un tema de especulación. ¿Por qué, Víctor? Porque a ti te suben el 20%, pero el que te vende la carne le tiene que subir el 20% también a los que trabajan con él. Entonces él te va a cobrar el 20% de sus empleados. Pero déjeme decirle una cosa, al cobrarle a usted el 20%, él va a tener que pagar más IVA, el empresario. Termínenlo de entender, no sé si tiene un taladro, ábrase la cabeza. Ese 20% que te va a cobrar ahora ya más en la carne, tiene que subirle adicionalmente, porque entonces está ganando más el empresario, porque tiene que suplir las necesidades de sus empleados, luego de los recortes y pérdidas de trabajo, pero para pagar eso, le tiene que subir más, y al subirle más, va a pagar más renta el empresario y va a pagar más IVA el empresario. ¿Quién cree que lo va a pagar en efecto en cascada? Usted, cosita rica, usted se la va a comer, la carne que le va a vender él. A eso me estoy refiriendo. Listo. Una vez dicho esa situación, para que usted pueda entender, nadie se acuesta sin cenar. Viene el señor presidente de la República y te dice a ti, pero la pequeña y la mediana empresa le vamos a dar un subsidio. Espérame, Víctor, espérame. Ayúdame a entender cómo se come eso. Yo le voy a dar a Víctor un subsidio de 1 año del aumento de ese 20, pero Víctor luego después le va a pagar al otro empleado, si no lo quita, pero ese subsidio va a servir para mitigar ese aumento, para no subirle al precio. Mira qué interesante, pero eso sale del gobierno, ese subsidio, ¿cierto? Es decir, de sus impuestos. No me dice el gobierno que no tiene dinero, Víctor, y que tenemos un 93% del Producto Interno Bruto. ¿Y eso cómo se come? Explíquemelo pues. Entonces yo vengo y te doy a ti un subsidio de impuestos para que vos me pagues más impuestos. Alguien me podría decir, porque yo ya sé esa mente, cerebro calcomido de los microbios de la ignorancia, es que eso va a generar una dinámica económica para volver a reactivar la economía. No, cosita rica. Eso lo que va a generar es que quiten a un montón de personas porque no le puedo pagar el sueldo mínimo. Usted me está diciendo de la pequeña y mediana y la gran empresa. Es que ellos ganan más. No, cosita rica, papito chulo. Lo que en el pasado ya ganaron, ellos no son instituciones de beneficencia pública. Es de aquí para adelante. Ellos no van a recibir subsidio. Eso es el caso como el subsidio de los buses. ¿Los microbuses reciben subsidio? No, pero los microbuses y taxis que no reciben subsidio, cuando van a poner gasolina, subsidian también a la competencia, que son los buses grandes. Ese se llama el subsidio cruzado del gas licuado, también se da el subsidio. Entiéndalo, hombre, no se deje ir en la voladora en el primer dribbling. A usted le encanta que le den paja y quien no le da paja simple y sencillamente es malo. Sigamos adelante. Tenemos entonces el tema del salario mínimo. La pregunta es, ¿por qué en este momento tú lo haces?
Populismo. Era la cortina de humo, las luces campero, para poder detener obviamente todo este debacle. Ahora, la gran pregunta es, ¿y los grandes empresarios primero pagan más que el salario mínimo? Número uno. Número dos, ¿qué va a pasar con aquellos que pagan el salario mínimo y que venimos de una pandemia, de estar más de 8 meses cerrados, donde usted mira los negocios simple y sencillamente que han cerrado, los locales en alquiler están vacíos? ¿Usted le va a pagar el 20% a esta persona? ¿O simple y sencillamente lo que va a pasar es que muchas personas se van a ir a la clandestinidad y lejos de legalizarse se van a deslegalizar? O van a liquidar. Sí, porque déjeme decirle una cosa. Si una persona, Víctor, ojo, usted nada más me está hablando de un salario mínimo, que yo ya le relacioné toda la simbiosis que hay con otra situación. ¿Y el pasivo laboral, Víctor? Porque usted le va a aumentar, ¿cuánto? 60, 80 dólares, depende, sí. Usted le va a aumentar. Usted tiene que detenerle el pasivo laboral de la indemnización universal, pero también del aguinaldo a fin de año, que también se dispara. Pero también ya gana más. Recuerde que el patrono da un aporte a la AFP mayor en la proporción a su sueldo y un aporte mayor en el seguro social. ¿Lo va a seguir haciendo? ¿Le salen las cuentas? Víctor, ¿lo va a hacer? Ese es el tema. Si no, mire, si usted no sabe, yo no quiero que me lo vayan a achicar a usted en la esquina. Hable con alguien que lo instruya, que sabe, hombre, y no ande buscando en Google, porque simple y sencillamente ahí van a aparecer un montón de cosas. Ese es lo que ha sucedido. Pero además viene el señor presidente y anuncia que van a seguir dando las canastas de alimento. Es parte del clientelismo. ¿Y por qué vas a seguir dando canastas de alimento, Víctor? Víctor, ¿o necesitas que las nuevas ideas la gente las atienda por necesidad? ¿Ah? ¿Por qué necesitas? Si ya pasó la pandemia, Víctor. Entonces vas a seguir per século in secolorum, por los siglos de los siglos, amén, dando alimento para que la gente dependa de ti, Víctor. ¿Ah? Ya vamos a hablar del Bitcoin, aguánteme un ratito. ¿Tu opinión? ¿O será que el 97% que él decía que tenía le ha llegado como al 50, 55? Yo creo que mucho menos. ¿Y cree menos. que con la canasta solidaria le va a volver a subir? Yo creo que mucho menos. ¿Será que la gente está despertando? Yo creo que la gente despertó hace muchos años. Hace muchos años una forma de hablar. Increíble.